Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer una pequeña clase rápida sobre análisis técnico y una estrategia básica que es trading a través de zonas. ¿Cómo logramos esto? Pues vamos a utilizar principalmente tres indicadores. Vamos a utilizar una EMA de 10, de 55 y de 200 periodos. La de 10 la blanquita, la de 55 es la amarilla y la de 200 periodos es la naranja. Adicionalmente a eso vamos a utilizar el Squeeze Moment, que nos permite medir tiempo, y el ADX, que nos va a pedir medir fuerza de un movimiento. Esto va a ser todos los indicadores que vamos a utilizar. Es importante que el análisis técnico lo vamos a utilizar para poder empezar a proyectar en temporalidades altas, y vamos a ir bajando las temporalidades para buscar operaciones que sean factibles tomar intradía. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer, entonces, vamos a tomar Bitcoin. Podemos tomar cualquiera de estos activos: AP, DOT, GMT, Phantom. Vemos que acá tengo prácticamente que todos los que yo miro, o activos un poquito menos fluctuantes como petróleo, oro, pero en este caso vamos a hacerlo con Bitcoin. ¿Qué es lo primero que vamos a realizar? Bueno, vamos a ocultar aquí un poquito el de volumen ahorita no lo vamos a utilizar. Entonces, lo que yo les decía, vamos a marcar zonas. ¿Cómo marcamos una zona desde una temporalidad más alta para poder llevarla a un trading intradía? Pues es digamos que relativamente sencillo. Vamos a iniciar acá, vamos a coger, lo primero vamos a hacer una marcación de mínimos y máximos que hayamos tenido representativos. Vamos a entrar en un gráfico semanal y vamos entonces a marcar los mínimos que hemos tenido, ¿cierto? Y el máximo que en estos momentos tenemos. Bueno, digamos que máximo sería marcar la zona de los 64.000. Ya cuando uno va a hacer un análisis de pronto un poquito a más largo plazista, esto nos sirve. Pero pues digamos que en estos rangos, cuando el precio está en 30.000, pues marcar una zona en 60.000 no es que vaya a ser muy provechosa. Sin embargo, esta zona de acá que vamos a marcar con esta línea, ¿cierto? Alrededor de los 30.000. Bueno, este sí deberíamos de marcarlo de pronto como zona, pero lo vamos a dibujar como zona, ¿cierto? Porque en esta parte de acá tenemos gran afluencia de trades o de dinero que se ha venido manejando a través de Bitcoin. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando estuvimos en 64.000 o en 68.000, la zona más baja que tuvimos fue alrededor de los 32.000. ¿Cierto? Es decir, en ese momento ese era nuestro suelo. Actualmente estamos tocando nuevamente la zona, el gráfico semanal, recuerden, en donde tenemos mechazos que han tocado, hemos entrado la zona, pero no hemos roto como ese piso, ese techo. Entonces es importante hacer esta marcación. Como estamos por debajo, en estos momentos vamos a hacer una marcación en rojo para marcar como posibles zonas de venta. Listo, esto es importante que nosotros lo tengamos presente. Vamos entonces a ampliar aquí la zona. Recuerden que como estamos en una temporalidad tan alta, digamos que no va a ser una zona muy exacta, y por eso vamos a ir bajando en las temporalidades. Vamos a pasar ahora a una temporalidad diaria. En la temporalidad diaria, como estamos marcando zonas, vamos a seguir con el mismo patrón. Entonces vamos a marcar las zonas más bajas que tengamos, ¿cierto? Digamos que la zona más baja en este rango de precios que estaríamos mirando, lo estaríamos mirando alrededor de los 24.000, 25.000 dólares, ¿cierto? Y vamos a mirar un poquito más para atrás a cuál sería esa zona de mayor afluencia donde tuvimos esos mechazos que tocamos anteriormente. Estamos entre los 23.789 y los 25.000 dólares. A esta zonita de acá la vamos a empezar a marcar con un color verde. ¿Por qué un color verde? Porque aquí vamos a marcar zonas de compra en long. Acá las zonas altas van a ser compras en short. En este caso, ¿por qué lo marcamos así? Porque nos hemos metido dentro de un pequeño rango en el gráfico diario. Nuevamente, digamos que es importante aclarar que como estamos de temporalidad grande a temporalidad menor, claro que vamos a ver diferentes figuras y seguramente no sea tan factible ver un rango como tal, pero es importante ir marcando esas zonas porque así es como vamos a empezar a operar en menores temporalidades. Aquí en el diario también tenemos una parte importante, y es que en esta zona de acá hemos tenido gran afluencia de trades realizados. Es decir, hemos tenido order blocks que han quedado sin ejecutar de las personas que venían tradeando esta zona de acá.
como estaban trayendo esta zona de acá y ahora estamos por encima, acá quedó un libro de órdenes. Entonces, ¿qué es lo que buscamos acá al marcar zonas? Marcar posibles retrocesos donde se activen estas block order y podamos tener esos rechazos. Eso como para que lo tengamos presente. Sin embargo, cuando yo voy a hacer un trade intradía no puedo mirar gráfico diario, porque el gráfico diario lo que hace es proyectarme alrededor de una semana. La proyección es a una semana, entonces pues no me sirve para entrar a hacer un trade inmediato. Eso es importante tenerlo en cuenta. Seguimos bajando, vamos ahora ya a una temporalidad de 4 horas. En 4 horas vamos a seguir marcando, ¿cierto? Vamos a seguir marcando nuevas zonas y aquí vamos entonces a empezar con la zona más baja. Seguimos utilizando todos los mechazos de rechazo que hemos tenido. Se han presentado aquí entre lo que es los 29.500 y los 29.850. Eso es como la zona más baja que hemos tenido dentro de este rango. ¿Qué es importante acá? ¿Se acuerdan que en el semanal nosotros habíamos marcado esta zona grande como zona de venta? Porque es un soporte fuerte que traemos desde mucho tiempo atrás. Listo. Eso es importante que nosotros lo tengamos claro, pero aquí vamos a empezar a ser un poquito más quisquillosos y vamos a empezar a acotar esos rangos. ¿Qué quiere decir? Ya no vamos a, si vieron que cuando lo graficamos como la vela de la semanal no es tan fácil, tan exacta, aquí lo que vamos a hacer es moverlo un poquitico para arriba y vamos a marcar la zona de los mechazos de las velas. ¿Listo? ¿Esto que nos va a generar? Ya tenemos una zona de rango en la cual el precio se está moviendo. Es decir, esta zonita de acá, donde el precio ha venido subiendo, ha venido bajando, ha venido subiendo, ha venido bajando y nos encontramos en la parte de acá. Esto únicamente lo que estamos haciendo es graficar zonas de donde el precio hace un movimiento, llega a la zona y rechaza la zona. ¿Por qué? Porque estamos marcando suelos y estamos marcando techos. Entonces, ¿esto para qué lo hacemos? Para poder hacer trading en temporalidades más bajas. Yo en lo personal opero en gráficos de 1 hora por los indicadores que utilizo con esta estrategia. Cuando utilizo una estrategia un poquito más scalper, tipo scalper, utilizamos otros indicadores como son el RSI, que es bastante bueno para medir esos puntos de divergencia, pero pues en este caso lo que estamos haciendo es una marcación de techos y suelos. ¿Listo? Para que, digamos, sea relativamente fácil para las personas poder mirar dónde puede agarrar un buen trade. Aquí, como ya estamos en el gráfico de 1 hora, ¿cierto? Ya no vamos a marcar más zonas. ¿Por qué? Porque pues la zona que estamos teniendo está dentro de los 28.500 en la parte baja y la parte alta está en 31.200. Y me dirán, bueno, pero es que ahorita estamos en la mitad, estamos en 31.100. Efectivamente. Esta zona es una zona donde se ha presentado mucho volumen, que es toda esta parte de acá. Toda esta zona media es todo el volumen que vamos a entrar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cojo un trade acá, ¿cierto? En un precio promedio, vamos a poner un ejemplo de 30.400, sea que lo coja en long o sea que lo coja en short, pues lo más probable es que vaya a salir ganando. Que me va a tocar tener seguramente un stop loss bastante generoso, de pronto una operación con bajo apalancamiento, sí, pero pues es muy probable que yo no vaya a entrar en pérdidas. Sin embargo, digamos que para buscar de pronto esa aguja en la cual me va a decir es que es el momento de entrar, vamos a utilizar los otros indicadores. Entonces, como les mencionaba, el primer indicador es las EMAs. Las EMAs, ¿por qué son importantes? La EMA es ver las gráficas de velas reducidos en una línea. Me explico, la EMA de 10 periodos lo que hace es coger 10 velitas y sacar el promedio de esas 10 velitas. Entonces, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y resulta que el precio estuvo entre 30.000, ¿cierto? Entre 30.100 y 30.300. Entonces la EMA lo que hace es promediar y generar visualmente el valor en una temporalidad de 10 velas. La línea blanca lo que hace, la EMA de 10 es lo que hace es aglomerar 10 velitas para que para nosotros sea más fácil entender cómo ha sido el movimiento del precio, no por velas, sino por una línea temporal. La EMA de 55 pues hace lo mismo, pero con una mayor cantidad de datos. ¿Esto qué hace? Que sea una manera de ver el valor del precio con un poquito más temporalidad, ¿sí? Y la de 200 pues mucho más.
¿Esto qué sirve o para qué nos sirve? Normalmente nos sirve para mirar la tendencia del precio sin necesidad de las velas y mirar por dónde nos encontramos. Entonces en estos momentos, por poner un ejemplo, estamos por debajo de la EMA de 200. La EMA de 200 digamos que es nuestra EMA mayor, ¿cierto? Y esto lo que nos va a decir es que probablemente la probabilidad más alta es que el precio que vayamos a encontrar tenga un retroceso. Ese es uno de los factores. Sin embargo, yo les decía que también vamos a manejar el Squeeze Moment, que es este indicador de acá abajo, donde nosotros vamos a mirar tiempo. ¿Tiempo de qué? De los patrones. En este caso, lo que nos permite ver también es transponer el precio, ¿cierto? El movimiento del precio de Bitcoin a una manera gráfica donde sea fácil de ver. Vemos que ya tiene bastante desarrollo en gráfico de una hora. Y finalmente vamos a mirar el ADX, que estamos viendo que está agarrando un poquito de fuerza. En este caso, digamos que todo esto que nos permite ver que lo más probable, la mayor probabilidad que tenemos es que el precio vaya a tocar, vaya a buscar nuestra EMA de 55 porque están estrechándose, va a buscar la EMA de 200 y vuelva a buscar la zona de testeo que estamos buscando nosotros para entrar en long. ¿Listo? Esto cuando estamos hablando de una temporalidad de una hora. ¿Qué es importante? Normalmente antes de yo operar, hago este mismo ejercicio que acabamos de hacer, pero lo hago en temporalidades mayores. ¿Por qué? Porque la temporalidad, por ejemplo, de 4 horas, ¿cierto? ¿Qué me dice a mí esta temporalidad con los mismos indicadores que estamos manejando en el de una hora? Nos dice, la EMA de 200 está por abajo, eso quiere decir que la tendencia es alcista. Tenemos cruce de EMAs de la de 10 y de 55, pero están estrechas, es quiere decir que están muy cerca, ¿cierto? Recuerden que tenemos una zona acá marcada. Entonces, ¿yo qué haría? Acá veo que el movimiento ya tiene bastante recorrido al alza, ¿cierto? Este ya nos está mostrando que ya deberíamos de tener un movimiento de subida de precios desde este punto acá, pero no se está presentando. Y el ADX no nos está mostrando fuerza. Como los indicadores lo que nos indican es que el precio debería de estar subiendo y no lo está haciendo, la probabilidad sigue siendo alta de que busquemos precios a la baja. ¿Qué estaríamos buscando en estos momentos? Entonces la probabilidad es que el precio de Bitcoin baje, ¿cierto? Y aquí deberíamos de estar buscando posiciones en long. Posiciones muy cortas, digamos que el precio normalmente debería de ser esto, la EMA de 55 acá y la de 200 acá. Nosotros lo que vamos a buscar es este retroceso, a buscar la EMA de 55. Son periodos muy cortos donde el apalancamiento puede ser un poco mayor para que sea más beneficioso. En resumidas cuentas, entonces lo que hacemos es venir de una temporalidad grande, marcando zonas de precio, ¿cierto? Zonas de precio donde se hayan visto harto nivel de volumen de comercialización del activo, en este caso Bitcoin. Vamos marcando las zonas, vamos bajando de gráfico hasta la temporalidad que a nosotros nos interese. En este caso, en mi caso personal, sería el de una hora. ¿Cómo operaríamos esto? Entonces venimos y miramos los demás indicadores porque acá ya marcar zonas no tiene mucho sentido. Entonces aquí lo que vamos a mirar es indicador de tiempo, indicador de fuerza y vamos a mirar cómo están nuestras EMAs y en qué punto nos encontramos. Desde mi punto de vista, como les digo, pues esperaría un retroceso un poquito mayor, buscar el precio de entrada alrededor de los 30.000 y estaríamos buscando una posición en largo, ¿cierto? Una posición algo así, con un stop loss un poquito generoso y buscaríamos un profit más o menos del 50% del retroceso que tuvimos en este pequeño rango. Estamos buscando la zona media del rango realmente 30.600, 30.700, que no es descabellado porque hemos venido todo este tiempo, si ven el gráfico de una hora, vemos todo este tiempo atravesándolo de para arriba, de para abajo, de para arriba. Entonces buscar la zona baja del rango para coger operaciones en largo pues está muy bien, o sea en long, o buscar posiciones en corto en la zona alta del rango pues está muy bien. Es importante entender que esto no va a ser para siempre. Bitcoin va a romper el esquema, va a romper, y más porque si nosotros entramos a mirar aquí, por ejemplo en el gráfico diario, ¿cierto? Tenemos aquí un movimiento bastante interesante que está generando Bitcoin, y es que Bitcoin tiene un suelo, tiene un movimiento 1, tiene un movimiento 2, y aquí podemos hablar incluso de una falla de quinta. Estamos en un rango. Los rangos en Bitcoin tienden a desaparecer, hay que esperar un poco de tiempo. Digamos que en el gráfico diario, proyecciones a una semana más o menos, 1 a 2 semanas, el precio tiene tendencia y movimiento a la baja. Entonces lo más probable es que rompamos el rango hacia abajo y estemos buscando un 50%,
¿cierto? De este movimiento alcista que tuvimos acá, donde estaríamos buscando simplemente el 50%, un precio alrededor de los 28.300. Es decir, vamos a ir a buscar la EMA de 55 periodos en gráfico diario. Pero bueno, no quiero enredarlos mucho más, lo importante es ir haciendo ese gráfico, digamos que lo vamos a ir analizando de gráficos de temporalidades mayores a temporalidades menores. Vamos a marcar zonas, vamos a buscar esos rangos en los cuales nosotros podamos empezar a trabajar, y así vamos a poder entrar en operaciones. Como les decía, mi punto en estos momentos sería una entrada, buscar alrededor de los 30.000, digamos que por ser muy quisquillos, 30.000 cerrados, estaríamos buscando la entrada. Un long cortico, estaríamos buscando alrededor de los 30.200, 250, es decir que vamos a necesitar un apalancamiento un poquito mayor para que el beneficio sea lo suficiente, o ir a una cripto, a cualquier criptomoneda que tiene un menor market cap y por tanto la volatilidad es mayor. Bueno, espero que les haya servido, espero que haya sido lo suficientemente entendible. Si tienen dudas, inquietudes, me lo pueden dejar saber y yo con todo gusto pues les daré como explicación a cómo se usan todos estos elementos. No siendo más, me despido y hasta una próxima ocasión.